El programa del día de hoy que queremos abordar y que queremos reflexionar es precisamente referido a la educación. Hemos denominado a este programa la educación, la última rueda del coche, o lo que queda de la educación en Bolivia, precisamente para analizar en qué va a quedar el tema de la educación en Bolivia después de la clausura del año escolar el pasado 2 de agosto de esta gestión. Y para hablar con mayor precisión nos encontramos con Romina Apala. Romina es la presidenta del colectivo TLGB de la Ciudad del Alto. Romina también es maestra normalista, y bueno, con Romina vamos a analizar el tema de la educación en Bolivia. Romina, bienvenida a Nación Marica en esta jornada incierta pues para el país también. Bueno, agradezco la invitación a Nación Marica, y realmente es incierto lo que vaya a pasar en estos días. Esperemos que todo salga para bien y que se abra la puerta del diálogo y todo salga, por lo menos salgamos favorecidos los que más necesitamos. Exactamente, Romina, tenemos que apelar también, bueno, en este momento, claro, es apelar al diálogo, pero todo es incierto en este momento por la situación política en Bolivia y también por la situación de la emergencia sanitaria. Pero nos vamos a concentrar en el tema educación, que también es un tema crucial, es un tema muy importante porque bueno, se ha clausurado el año escolar en Bolivia y eso ha desatado una serie de críticas frente a este gobierno, pero también ha develado muchas otras situaciones o problemáticas a nivel urbano, a nivel rural, etcétera, ¿no? Romina, empezaremos un poquito por tu formación. Cuéntanos un poco desde tu profesión como maestra normalista, si estás ejerciendo el magisterio en este momento, y cuál ha sido tu experiencia. Yo sé por las otras conversaciones que hemos tenido que vienes de una experiencia del año de provincia, de una experiencia del área rural, que como que ha marcado un poco tu ejercicio profesional también, ¿no? Y ha determinado tu activismo también en favor de la población con diversa orientación sexual e identidad de género. Bueno, ha sido algo triste. Sí, soy profesora normalista, graduada de la Normal Simón Bolívar de la ciudad de La Paz. Ya llevo mucho más de 10 años desde que obtuve mi título. Como lo mencionas, también trabajé tanto en la ciudad como en el área rural. Y la experiencia en el área rural es la que más me marcó. Cuando tú estudias en la normal, entras con vocación y dices, no, yo quiero enseñar, es mi fortaleza. Te encuentras con un sistema de formación educativo que te prepara para algo, pero cuando vas a trabajar, la realidad es otra. En mi generación yo ingresé cuando estaba vigente la reforma educativa y luego hicieron la transición a la ley Avelino Ciñani. O sea, yo me gradué en un sistema antiguo que ya no existe y tenía que enseñar en un sistema nuevo, y creo que eso les ha pasado a muchos profesores, porque nos preparan para ciertas cosas, nos dan contenidos por ciertas cosas, pero te piden otras. Te piden que te prepares, que pases cursos, y el maestro tiene que dividirse entre su trabajo y autoformarse y continuar la formación que te piden desde el Ministerio de Educación. La educación en el área rural de Bolivia, de La Paz específicamente, no es la misma que de la ciudad. Las demandas de los estudiantes, las demandas de la comunidad son muy diferentes a las demandas de un contexto urbano citadino. La realidad de los medios en los que se puede trabajar en el área rural no es la misma con la que cuentan acá en la ciudad. Allá los estudiantes tienen que lidiar cómo sobrevivir, y acá en la ciudad pues cuentan con el apoyo la mayoría de los estudiantes de sus padres, que pueden proveerles el material, que pueden comprarles el libro, que pueden comprarles el celular, que pueden comprarles la computadora, pagarles el acceso al internet. Pero en el área rural, aunque también en algunos contextos no es lo mismo, la situación de cada comunidad es diferente, no se puede, porque no hay ni fotocopiadora. Cuando yo he trabajado, me he ido justamente a una pequeña comunidad. Apenas había láminas educativas. El profesor o la profesora que quisiera enseñar tenía que adecuarse a lo que el estudiante cuenta. Y hablar de experiencias innovadoras, educativas, en un contexto donde tu estudiante piensa más en trabajar y sustentarse que en aprender, es totalmente diferente. Romina, este año estabas ejerciendo el magisterio, la docencia. Estaba por ejercer, pero justamente la cuarentena ha cerrado todas las compulsas, ha cerrado todos los trámites y todo se vino abajo y ya no se pudo hacer nada. Actualmente estoy dando clases particulares
de apoyo a estudiantes que bueno, son de personas conocidas que saben de mi calidad profesional y me han llamado para formar a sus hijos. Eres maestra de lenguaje y literatura. Sí, con especialidad en comunicación. Y bueno, ese es el área en el que me desempeño. Gracias, Romina, por esta introducción, ¿no? Por esta experiencia, por relatarnos tu experiencia educativa, ¿no? Sobre todo en el área rural y también ya poner sobre la mesa las desigualdades que vivimos, ¿no? O sea, siempre el área rural, la educación es de menor calidad, la gente tiene que adaptarse, tiene que resolver, ¿no? Los maestros, las maestras y las familias también tienen que resolver esos temas. Ahora entremos a lo que ha pasado después de los conflictos del año pasado. A raíz de ese conflicto, de ese golpe de Estado, de la instauración de un gobierno transitorio, una de las cabezas cuestionadas, uno de los ministerios cuestionados ha sido precisamente el Ministerio de Educación a la cabeza de Víctor Hugo Cárdenas. Esta cabeza ha sido cuestionada porque proviene precisamente de un activismo de antiderechos contra la población LGBT y sobre todo contra las mujeres, ¿no? Víctor Hugo Cárdenas venía de un activismo de la agrupación Con Mis Hijos No Te Metas. Romina, ¿tú crees que esta cabeza, Víctor Hugo Cárdenas, era la propicia para ocupar un cargo tan importante como era el Ministerio de Educación? De manera personal, no lo creo. Pienso y siento y veo que este gobierno más que todo está devolviendo los favores políticos, está haciendo cuoteo político anticipadamente con miras a las elecciones, porque ha elegido a sectores, personas aliadas y las ha puesto en lugares claves. No sé la formación de Víctor Hugo Cárdenas, solo sé que es un ex vicepresidente de Bolivia que entró de la mano de Goni por simplemente representar a los indígenas. Realmente es deprimente ver que todo el trabajo que se había hecho se ha retrocedido muchos más años atrás, porque en el anterior sistema hablábamos de formación en derechos humanos, de respeto a la vida, respeto a la madre tierra, y todo eso se vino abajo, porque las políticas educativas lastimosamente dependen del gobierno entrante, y este gobierno no entró para hacer una transición, entró para hacer campaña electoral, y no le importa la educación, porque si bien dicen que en 3 meses, 5 meses hicieron más que en 14 o 20 años, no es cierto. Nosotros que constantemente vamos a los centros de salud, nosotros que como profesores hemos trabajado, sabemos la realidad y nunca ha sido una prioridad para ningún gobierno la educación. Lastimosamente, la educación respondía al plan político de cada gobierno y desde mi mirada tiene que independizarse la educación, porque no se puede gastar un montón de dinero en implementar la política educativa de cada gobierno y despilfarrarlo así en materiales, en consultorías, para que luego entre otro gobierno y agarre el presupuesto de educación y nuevamente se incursione en consultorías, libros y se enfoque de nuevo todo esto. Es un gasto insulso que se hace. ¿Qué es lo que queremos como bolivianos? Pues las medidas que se han ido dictando desde la declaratoria de la salida del reglamento de educación virtual, que sea virtual, semipresencial, hasta la clausura del sistema educativo regular, porque no, o sea, alternativa y educación superior continúan su ciclo escolar, no han sido clausurados. Entonces, tanto la formación como de adultos como de jóvenes continúa, y no así la de niños, niñas y adolescentes. Tampoco se ha visto la realidad de cada comunidad. Se ha tenido el tiempo necesario para poder reunirse y encarar este nuevo proceso. Se ha tenido el tiempo. Estamos en el mes de agosto. La información de la pandemia ha salido desde mucho más antes, desde el año pasado, y no hemos sido previsorios, no se ha pensado siquiera el impacto que iba a causar acá, no sé cómo lo han imaginado que iba a ser, pero la realidad es que llegó esta pandemia y nos pescó desprevenido a todos, tanto a profesores como a las autoridades, pero las autoridades cuentan con un personal especializado. Lastimosamente tengo entendido que se ha despedido a mucha más gente cuando han entrado nuevas autoridades. Ahora, Romina, recordemos un poquito y vamos a hacer una suerte de cronología, ¿no? Víctor Hugo Cárdenas asume como ministro de Educación en noviembre-diciembre del año pasado y iniciamos las labores educativas este año aproximadamente y se avanza, el avance curricular es más o menos un mes y algo más,
¿no? Porque para marzo, para la segunda semana de marzo, Oruro suspende las clases, y para la tercera semana de marzo, La Paz y en toda Bolivia se suspenden las clases, ¿no? Hay una especie de pausa donde no se tenían, por lo menos en el sistema fiscal, no se tenía educación virtual, no había un plan de educación virtual entre marzo, abril y mayo, ¿no? Y luego que salimos de la cuarentena rígida para junio y julio, recién como que se plantea, no habiendo hecho casi nada los meses de abril y mayo, ya saliendo de la cuarentena rígida para junio, se plantea un plan de educación virtual, ¿no? Un plan de educación virtual que no terminamos de conocer. La población, la ciudadanía en general no termina de conocer un plan de educación virtual. Es como si se hubiera instruido, ¿no? Utilizar clases por Zoom, utilizar el WhatsApp, ¿no? Ese tipo de herramientas, y un plan, claro, de formación para los docentes, maestros y maestras, ¿no? Para que puedan actualizarse también desde el Ministerio de Educación. ¿Qué piensas de este plan de educación virtual? ¿Tú conoces algo al respecto, Romina? ¿Cómo es que llega a los maestros, las maestras, a las familias, ¿no? Este plan de educación virtual como que improvisado también. Este plan, a mi parecer, surge de los pedidos de voces que decían, ¿y la educación en qué va a quedar? Desde antes ya la gente misma se preguntaba a las familias qué va a pasar con la educación, porque independientemente cada dirección distrital sacaba sus propios comunicados, sea de Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, y no había, no sé si una comunicación oficial con el Ministerio de Educación, pero creo que a todos les ha sorprendido esta decisión. Y realmente se nota que no han tomado en cuenta el área rural, que son los sectores más perjudicados. No se han reunido con las telefónicas o las empresas que se encargan de provisionar el internet para poder siquiera hacer la consulta respectiva de la capacidad que se tendría. No se están usando los medios con los que cuenta el Estado de manera adecuada. Nosotros tenemos a Bolivia TV y no se le ha dado ningún otro uso más que para hacer política electoral. Ahí notas que no hay el mínimo interés, que todo es improvisación desde una mirada citadina, porque mis colegas están distribuidos en todo el departamento de La Paz, haciendo Apolo más allá, hasta Charaña, haciendo patria ahí. Algunos viven allí, algunos tienen por la distancia que quedarse a vivir allí y pues ya son miembros más de la comunidad. Otros sí tenían la ventaja de salir, entrar según su horario lo permitía, pero la comunicación es deficiente porque no tenemos una empresa telefónica buena, ni Entel tiene tanta cobertura para llegar a todos los rincones de Bolivia para implementar la educación virtual. Se han olvidado que existe un currículo regionalizado en que cada región también se reúne, dialoga y coordina sobre qué tipo de educación se va a implementar. No se ha escuchado a las bases, no se ha trabajado en comunidad educativa y es el resultado de esta improvisación. Y tienen mucha razón los maestros de salir a protestar a las calles y exigir educación fiscal y gratuita, porque tampoco se ha hecho un acuerdo con las empresas telefónicas para que se pueda acceder de manera económica a las plataformas que se requiere o están mencionadas en este plan. Por ejemplo, Zoom te consume, por lo menos a mí se me va 10 bolivianos en Zoom, en pasar algunas clases. Y un ciclo, digamos, del nivel secundario tiene como 12 materias, dependiendo del grado. Entonces, 12 materias, 1 hora y media por materia, que es lo que teníamos. ¿Cuánto de presupuesto sale? Para usar estas plataformas te pide ciertos requerimientos del celular. No cualquier celular puede implementarse el Zoom o el Moodle o Google Classroom, como lo conocen. Se necesitan ciertos requerimientos y eso que implica que te tengas que comprar un celular con buena memoria, buena resolución de cámara y que tenga la capacidad para poder llevar adelante estas clases sin que se te estén cortando, sin que se te estén saliendo. La saturación que ha habido del sistema, pues ahora todos teletrabajan o usan el celular y eso satura la conexión. También es otro factor que no se ha considerado. Netamente se ha visto al celular como la solución del problema, pero el problema va mucho más allá.
Precisamente este improvisado plan de educación virtual desde el Ministerio de Educación ha develado estas diferencias, ¿no? Por un lado se ha centrado en el área urbana, la educación urbana, y olvidando completamente el área rural, ¿no? Por otro lado, ha develado también el descontento, ¿no? y el disentimiento del magisterio organizado. Inician movilizaciones, inician huelgas en defensa de la educación fiscal y gratuita. ¿Por qué? Porque este costo, ¿no? Este costo elevado del internet, del wifi, ¿no? De los megas, de laptops, de celulares Android para acceder a la educación virtual, precisamente hizo que muchas familias que no tienen esos recursos económicos, peor en pandemia, queden fuera de la educación, ¿no? El magisterio planteaba que se estaba privatizando la educación y de ese modo estaba llevándose a cabo de algún modo la educación virtual. Las familias tenían que acomodarse a tientas, ¿no? A esta nueva modalidad, ¿no? Y así llegamos al 2 de agosto y claro, también hay unas contradicciones desde el gobierno, ¿no? Porque sale el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, a clausurar el año escolar. Y luego sale el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, un día después, a decir que era la clausura de la educación presencial, sabiendo que ya no existían clases presenciales y que la educación continuaba, ¿no? Entonces, eso también evidenciaba que no hay pues una coordinación en el ministerio, en las cabezas de este gobierno golpista. La gente hace lo que quiere, ¿no? Pero también, como tú lo planteas, Romina, era una medida política para desmovilizar al magisterio. Romina, ahora, ¿qué te parece esta medida, no? Tomando en cuenta dos elementos. La educación universal es parte fundamental de los derechos humanos de la población, de niños, niñas, adolescentes en Bolivia, ¿no? Y está garantizado por la Constitución Política del Estado. ¿Tú crees que este gobierno, al clausurar el año escolar, está optando por lavarse las manos y optar por el camino fácil, o realmente era una medida necesaria en medio de la pandemia y el coronavirus? Hay que analizarlo todo. O sea, por un lado la ciudadanía culpa a los profesores de que no estaban actualizados, de que no saben manejar una plataforma, que no están preparados, que debería declararse profesión libre. Incluso Branko Marinkovic dijo eso, que sea el magisterio profesión libre y entren quienes quieran. Pero la realidad también es que el maestro no solo ha hablado de su propia vivencia, sino también de la de los estudiantes. Es muy fácil criticar cuando tienes en tu casa todos los recursos necesarios y puedes decir, yo quiero que me enseñen y tengo mi derecho a la educación, que tienen que trabajar los profesores, están recibiendo un salario gratis. Pero otra cosa muy diferente es que también pensar que para que tú recibas esa educación, otro se está quedando sin educación, otro que no tiene las mismas comodidades o oportunidades que tú. Realmente a mí me ha molestado de sobremanera que las alcaldías y las gobernaciones hayan guardado silencio, porque ellas también son actores claves del proceso educativo. Realmente esta medida, más que precautelar la salud de los niños, niñas o adolescentes, es netamente política. El gobierno quiere evitarse un dolor de cabeza menos, porque ya tiene bastantes, ya que la ciudadanía ha despertado en su pensamiento, ya que están viviendo en carne propia las deficiencias de un sistema de salud y la ineficiencia de la alcaldía y de las gobernaciones que no pueden dar respuestas. Habíamos hablado con un grupo de colegas cómo podríamos dar clases, cómo podríamos fortalecer a los estudiantes, y muchos de los profesores se están sumando a diversas iniciativas que hay por la web de dar clases gratuitas. Una de ellas es Pica. Después en las páginas de profesores de Bolivia también están sumándose colegas que están dando clases gratuitas para quienes puedan acceder, pero también la preocupación es para quienes no pueden acceder. Entonces es un análisis más económico, porque si le haces una pregunta a la mamá, señora, ¿usted gastaría 10 bolivianos en que su hijo se conecte a internet o comprar carne para alimentar? La mamá te va a decir, prefiero que gastar ese dinero en comida, porque hay necesidades mucho más grandes. La educación por el momento ha pasado a un segundo plano, tanto también en la sociedad, porque ahorita lo primordial es la salud. No sé cuántas familias han perdido a sus seres queridos, porque el COVID no es que se está llevando a todos. Siempre ha habido muertes, siempre ha habido hechos fortuitos relacionados con la desprotección que hay en los centros de salud. No es que todos los que están muriendo lo hacen por coronavirus, es una realidad. Yo lo he palpado en mi familia misma.
Estamos sufriendo no por el coronavirus, sino porque no hay una atención médica para otras enfermedades, ya que todo se ha priorizado eso. Y lo mismo están pasando con las familias. Y lo bueno de esto es que nos está abriendo los ojos. Estamos viviendo en las redes sociales un montón de publicidad, un montón de propaganda política en la que te tratan de ganar tu voto, vendiéndote al otro como el enemigo. Y que odies a los bloqueadores que están ahí, que son pagados, pero no te muestran que ya no hay ni compradores, que hay muchos más vendedores en la calle, que no hay atención en los centros de salud, no hay quien pueda curar a los enfermos, los precios de los ataúdes se han disparado, no hay lugar en los cementerios donde puedas enterrar a tus seres queridos. Los medios de comunicación están jugando un grado tal de manipulación que en cualquier momento nos vamos a matar entre hermanos. Y quienes han propiciado todo esto lo están mirando de palco y no están haciendo nada. Creo que están esperando ver sangre para dictar estado de sitio. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos, nosotros les vamos a devolver todo esto. ¿Pero a costa de qué? A costa de la vida de muchas personas, a costa de la economía de muchas personas, a costa de cientos de familias que están llorando porque no hay trabajo, no hay compradores para sus productos, no hay muchos movimientos económicos, los precios se han encarecido totalmente y ahora con los bloqueos mucho más. Y en este medio al estudiante mucho menos le va a importar si se está formando o no, mientras que en su casa se están todos trabajando, saliendo a las calles a vender lavandinas, a vender refresquitos, gelatinas. Su prioridad es sobrevivir. Mientras los demás, creo que desde la comunidad de nuestra casa se nos hace fácil criticarlos y decir que son irresponsables. Hay mucha gente que se está arriesgando su vida, no por ser masista, no por ser salvaje, no por ser altiño, sino porque no tienen la situación económica estable. Vivimos al día y eso es un resultado de políticas económicas insuficientes. Ese es el resultado de políticas educativas insuficientes. Tenemos profesionales que están vendiendo en las calles. O sea, ¿de qué te sirve haberte formado 12 años en colegio, otros 6, 7, 8 años en la universidad, logrando un diplomado en maestría, si vas a terminar vendiendo en la esquina de tu casa para sobrevivir? Estás escuchando Nación Marica por la 97.0 FM. Estamos reflexionando, hablando sobre la educación, qué ha pasado con la educación en Bolivia, la educación como la última rueda del coche, precisamente a raíz de la clausura del año escolar el pasado 2 de agosto de esta gestión en Bolivia. Estamos conversando con Romina Pala. Romina es presidenta del colectivo TLGB de la Ciudad del Alto y también es maestra normalista de lenguaje literatura. Romina, frente a este panorama, frente a esta clausura del año escolar, ya no existe la obligatoriedad de pasar clases virtuales. Hay mucha gente que ha abandonado las clases virtuales. Hay predisposición de maestros y maestras de continuar con las clases virtuales. Hay otros maestros y maestras que igual han abandonado las clases virtuales completamente. ¿Qué debería hacer la familia? ¿Qué deberían hacer los papás, las mamás? ¿Cómo continuar con la educación? ¿Es posible continuar con la educación en este contexto? Ya lo planteabas, ¿no? Ya adelantabas el hecho de que hay que tomar decisiones, ¿no? Si comprarnos la tarjeta para la educación virtual de 10 pesos o comprar el cuarto kilo de carne, ¿no? Pero ¿cómo hacer que continúe la educación? Es una tarea que tendría que pasárseles al Estado, pero lastimosamente el Estado está en su campaña electoral. No sé cuántos electores logrará. Realmente es frustrante el no tener los medios y recursos para hacer algo, pero también hay maestros y maestras que se han puesto la educación encima y han abierto sus canales de Facebook, están produciendo sus textos, y hay algunos otros que también han visto, muchos en los medios de comunicación, que van casa por casa de sus estudiantes para realizar la formación. Aquí se ve quiénes son profesores de vocación y quiénes son profesores de ocasión. Tengo la fe de que estos profesores de vocación que están trabajando, que reciben un sueldo,
van a encontrar la forma de corresponder ese salario que reciben. Y de las familias, relativo. Mi sobrina ha estado pasando clases, mi hermana en la educación superior igual han estado pasando clases, y no es lo mismo que estar en una clase presencial. El mismo docente se siente algo acomplejado ante los recursos tecnológicos que tienen que utilizar, y hay algunos estudiantes que son mucho más avanzados en el manejo del celular que también hacen mofa de los conocimientos del docente. Y realmente cada quien sabe cómo enseña, ¿sí? Y lastimosamente no todos son profesores de vocación, y están haciendo que el estudiante se aburra en sus clases, se aburra, que prefiera bajar Zoom, ahí ponerse a buscar en Facebook o responder su WhatsApp y hacer a quienes están escuchando la clase presencial. Lastimosamente ningún reforma educativa, ley Avelino Ciñani, ninguna legislación educativa que ha habido antes ha inculcado esto de la autoformación, del deseo de aprender por cuenta propia, porque incluso ya se han prohibido los textos escolares, y eso en muchos casos ayudaba a seguir. Actualmente hay otros que han vuelto a retomar los textos escolares que ya no eran de obligatoriedad comprar, y están viendo la manera en cada familia, según su realidad, está viendo la manera en la que apoya a sus hijos. Podría decirte que cada quien está priorizando en su familia qué es lo que requiere su familia. Ahora que ya no hay clases, muchos padres de bajos recursos han optado por que todos sus hijos vayan a trabajar a las calles, a ganarse el pan, a sustentar a la familia. Otros que tienen los recursos, los medios, el salario fijo, han optado por contratar tutores o han llegado a acuerdos con los colegios particulares para seguir pasando clases con la condición de que se siga pagando la mensualidad. Ahora, Romina, nos mencionabas al inicio que tú estás haciendo clases, ¿no? Con algunos compañeros o hijos de colegas, tal vez, ¿no? ¿Cómo estás planteando o cómo estás planificando estas clases? ¿Qué tipo de herramientas virtuales vas a usar, o van a ser clases semipresenciales? Y desde tu especialidad, lenguaje y literatura, ¿cómo elaborar un plan de modo que los chicos, las chicas, adolescentes lean algo, ¿no? Cuando vas a dar clases, te das cuenta que cada estudiante igual es un mundo diferente. Y muchos profesores quizás, no sé si intencionalmente o no se han dado cuenta, les han hecho aburrir de leer un texto. Al estudiante se aburre cuando tienes que darle un texto. Y ese es el mayor obstáculo que he atravesado. Lo que yo hago es acudir según cada familia, como te decía. Hay familias que quieren que vayas y des como una tutoría presencial, obviamente con todas las medidas de bioseguridad. Hay otros que sí quieren que sea por medios virtuales, para hacer el seguimiento respectivo. En mi caso, yo tengo 3 estudiantes que son de manera presencial. Voy como tutora y les enseño lo que tienen que hacer. Quedamos un día a la semana, hacemos el seguimiento. Lo que más he tratado de enfatizar es que al estudiante hay que despertarle, el amor por leer, el amor por investigar, por descubrir, el amor por analizar y ser crítico de algunas situaciones, y no aceptar como ovejitas todo lo que el profesor te diga o buscar más allá. He optado por los videos educativos, que realmente lo que yo hago es descargar algún material, lo quemo en un DVD, voy y le dejo al estudiante para que pueda ver en el resto de la semana, cuando tenga tiempo, hasta la siguiente clase que yo voy. Y hablamos de eso. Trato de recurrir a algunas películas o videos musicales según el tema que estemos avanzando, y ahí el estudiante, como son cosas que le gustan, no lo ve tan pesado. Pero más que todo me estoy enfatizando en volver a que el estudiante despierte su interés por aprender, porque eso es la clave. Y ya según los contenidos varían según el grado y según lo que también nos ha dado el Ministerio de Educación, porque cada año lanzan los contenidos que se tienen que impartir como necesarios.
pero yo me he revelado un poquito eso y más que todo trabajo con los contenidos que dan en el sistema prefacultativo de las universidades, porque bueno, nos interesa que el estudiante continúe en educación superior. En el caso de los estudiantes que tienen Wi-Fi, que acceden a educación virtual, simplemente hacemos videoconferencias y les paso enlaces, se crean grupos de apoyo y ahí le paso enlaces de videos o de información y le indico que puede hacer esta actividad o puede hacer esta otra actividad. Es según el tema y según el grado en el que está, porque no podemos, digamos, avanzar de golpe todo. El estudiante necesita asimilar y hay un ligero retraso en algunas cuestiones. Yo me enfoco más en lo básico. No estoy yendo al lado de que te dictan las normas de que tienes que darle este tema y evaluar. Para mí lo crucial es que el estudiante entienda, investigue, averigüe y se cuestione a sí mismo. Entonces, más que todo eso es un apoyo escolar lo que se está dando. Tengo entendido que otros profesores, mis colegas, me comentan de las experiencias educativas que están haciendo. Han creado grupos de WhatsApp, allí se reúnen, conversan, les tratan de enseñar. Ellos mismos se graban videos dando la clase y envían al grupo. Se descargan los estudiantes el video y pueden ver cuántas veces necesiten para reforzar sus conocimientos. Tengo entendido que también hay otros profesores que, como te dije, están dando clases en línea desde sus Facebook personales para cualquiera que pueda ver esos contenidos. Y tengo entendido que también hay profesores que están pidiendo espacios en Canal Bolivia TV. No sé si les habrán dado respuesta, no sé cómo estará eso, pero creo que el Ministerio de Educación tendría que ver esas innovaciones educativas que están surgiendo, conversar con las confederaciones de maestros. Lo único que sé es que han llamado un concurso de experiencias educativas para que los profesores participen. A ver, esperemos cómo desembocará eso. Bueno, este es el panorama educativo, esas son las medidas, los planes, ¿no? Las ideas también que de algún modo están enfrentando esta situación de clausura del año escolar, de la gestión escolar en Bolivia, ¿no? Romina, para cerrar este programa, evidentemente hemos estado hablando de educación, pero creo que es importante también cerrar el programa y abrir a la vez una otra reflexión que tiene que ver con el país, ¿no? Estamos a las puertas de otra convulsión social, estamos a las puertas de un enfrentamiento racial y todo por el poder, ¿no? El poder de unos, de los de ayer, ¿no? De toda esta gente del MAS y el poder de los de hoy, ¿no? Los que hoy detentan el poder con un carácter más fascista, más racista, ¿no? Que también están empecinados en el poder. ¿Qué va a pasar con el país? Desde tu mirada, ¿no? Como maestra, como educadora, como lesbiana, por supuesto, como activista en derechos humanos también. ¿Qué va a pasar con el país? ¿Cuál debería ser la solución para el país? Estamos en un grado de confrontación y somos tan intolerantes los unos con los otros y usamos heridas viejas que tal vez son hechos que ya han pasado, pero todos nos quejamos, pero nadie da una solución. El diálogo que convocó el gobierno, si bien ha sido un paso importante, no ha sido con los actores que realmente deberían hacer. Si el gobierno realmente quisiera solucionar este conflicto, tendría que reunirse con cada confederación de gremiales, de transportistas, junta de vecinos, escuchar sus demandas, padres de familia, pero no lo están haciendo. No es nada difícil reunirse a hacer caso omiso a un pliego petitorio, porque los bloqueos han comenzado por el desabastecimiento de gas. De las garrafas había un montón de filas, mucha gente ha ido a dormir hasta la planta de Sencata. Y ahora peor con los bloqueos está difícil. Ahora encontrar carne también es complejo y es algo que tiene que tocarle la conciencia a este gobierno. O sea, no sé cuántos ministerios hay, realmente creo que hay más de 20 ministerios. Cada ministro podía reunirse con su sector, con el que le compete, dialogar, un diálogo público transmitido por el medio estatal, para que todos veamos realmente qué es lo que está pasando. Es una lucha de poderes, es una negligencia, es un capricho. ¿Qué realmente está pasando? Porque
no se sabe a quién creer. Los medios de comunicación te dicen la verdad que a ellos les conviene y tú no sabes en qué creer, porque incluso se ha llegado a falsificar imágenes, descargar videos de otros países. Y realmente, o sea, entrar a las redes sociales ahorita se ha vuelto como un problema más a tu vida, a la que ya tienes. Son distintas perspectivas. Yo puedo hablar desde la visión que comparto con muchas otras familias, porque yo no sé realmente también cómo le estarán pasando otros quienes tienen. Quizás me critiquen, quizás digan, no, pero no es así. Esta es solo mi mirada y la mirada de tal vez personas que se identifiquen conmigo. Realmente pienso que el gobierno, en vez de estar usando recursos económicos en amedrentar a la población con amenazas de salir llevar a los militares a las calles, de declarar estado de sitio como están pidiendo algunos políticos, debería ir por el camino de la conciliación, el diálogo. Y si el otro bando tiene caprichos electorales también, pues ya eso se evidenciará. Pero, o sea, lo que ahorita debe primar es que estamos en medio de una crisis tanto económica, una crisis de salud, una crisis educativa, y realmente no sé si se acabe con la elección en octubre. Lo que en vez de pedir que se respete el 6 de septiembre, la fecha inicial, el mismo Tribunal Supremo Electoral ha mencionado que no se ha desembolsado los recursos. Hay un montón de gente que está sin percibir sus salarios. No sabemos dónde está el dinero y estamos enfrascados en pelearnos unos y otros y no estamos cuestionando qué está haciendo el gobierno con el dinero, con los recursos del Tesoro General, por qué nos están pagando sueldos, por qué nos están, en vez de hacer sobrevuelos, ¿por qué esas avionetas no están trayendo alimentos a las ciudades? ¿Por qué no están pasando el cerco? ¿Por qué ningún ministro se digna a hacer una convocatoria pública al diálogo a sus sectores y entre todos hallar la solución? Nadie tiene la respuesta a este problema. Y si uno de los bandos no va a ceder, yo creo que se va a iniciar la confrontación, pero no va a ser el Estado contra los ciudadanos como antes. Ahora van a ser ciudadanos que se sienten parte del Estado contra otros ciudadanos que sienten las represalias del Estado. Entonces realmente no sé si el gobierno está esperando que pase algo para justificar la posible masacre que pueda haber, o si el otro lado de los compañeros que están bloqueando ceda y diga no, o sea, la gente no tiene la culpa de esto que está pasando, y más al contrario deberíamos ir a bloquear a los verdaderos culpables, porque ahorita son días y días en los que solo la ciudadanía está pagando. No se les ha movido un dedo al gobierno. Después del diálogo solo se ha habido el compromiso de hacer una comisión interinstitucional e ir a dialogar, pero eso se podía haber hecho mucho más antes, durante la pandemia. Aquí las alcaldías están perdidas. Realmente no se sabe si quién nos gobierna, porque la verdad creo que a nadie le importamos. Y no vamos a seguir importando. Mientras a nosotros nos importa qué es lo que hace Evo, qué es lo que hace el Áñez, qué es lo que hace el Yerko, el Murillo. Ellos están haciendo lo que quieren con nuestro estado, con nuestro país. Y realmente no hay nadie que les pida cuentas. La Asamblea Legislativa está perdida, no sé qué está haciendo realmente, porque ellos tienen todo el poder y la potestad para poder solucionar esto, realizar concertación con los sectores, pero no sé, o sea, es un callejón en el que nos encontramos, y yo creo que si esto es por campaña electoral, ambos bandos van a perder, porque la gente está cansándose. Hay mucha gente que está quedando resentida porque han perdido a familiares, han quedado sin trabajo, y de nada ha servido el estudio, porque ahora todos tenemos que estar en las calles vendiendo algo para comer, porque la crisis está grande y no hay políticas reales de acceso al empleo, no hay políticas reales de apoyo a los empresarios, microempresarios. No sé realmente cuál es la visión de este gobierno, pero está dejando muy en claro que no le importamos. Bueno, Romina,
Queremos agradecerte por estar en Nación Marica, por siempre aceptar la invitación de este programa. Te mandamos mucha fuerza, muchos abrazos para todo lo que hemos venido aguantando hasta ahora y todo lo que nos falta por soportar también. Así que gracias por estar en Nación Marica. Agradecerles a ustedes, realmente siempre me invitan y la verdad es un honor estar acá en este espacio y dar mi voz, que quizás sea mía, pero tal vez pueda ser identificada por otras personas más. Gracias nuevamente. Nación Marica. 10 años. Estoy desesperada, imagino un futuro y veo que no me espera nada. Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada, gastada, atada, toda rota, tan maltratada. Estoy desesperada, igual seguiré siempre a todo.